Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal, amigos de Negocien? Estamos hoy en el episodio número 9 de esta segunda temporada de Negocien y el día de hoy vamos a hablar sobre negocios de despachos legales. Estamos aquí pues con dos directores de despachos legales, mi amigo el licenciado Miguel Gutiérrez. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo creo que es la respuesta más falsa, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Estamos aquí. Estamos aquí, que es lo importante. Es todo. Y por acá el licenciado César Montes de Oca. César, ¿cómo estás? Bienvenido y mucho gusto. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por visitarnos el día de hoy. Para empezar, como ya es costumbre, pues me gustaría que cada quien se presentara en un minutito nos hablara, pues, de qué es su empresa, a qué se dedican, qué es lo que hacen ahí y pues por ahí vamos desarrollando todos los temas, ¿no? Que traemos ahí mucha carne para tirar. Ok. ¿Con quién empezamos? Con César. Venga, César. Bueno, soy César Montes de Oca, soy director de Grupo Cuadro Abogados, un despacho de relativamente reciente creación, cuyos socios tenemos bastantes años ya de experiencia acumulada. Nos dedicamos primordialmente a la asesoría corporativa, pero somos un despacho de asesoría integral. Digo, al ser 4 socios y cada quien tener varios colaboradores y asociados, pues nos permite dar un servicio muy ecléctico, ¿no? A la comunidad que requiere los servicios legales en Tijuana. Ok. Sí. Por acá, Miguel. Y también acá conmigo, soy director jurídico de un despacho ya con varios años, con abogados con mucha experiencia ya también. Tendremos, ¿qué será? Tengo un litigio alrededor de, ¿qué será? ¿La mitad de tu vida? La mitad de mi vida, casi 30 años, 20 y tantos años. Okay. Y es un despacho meramente dedicado a litigio directo en la rama civil, en la rama mercantil, en amparo, familiar, penal no tanto, pero más dedicado últimamente, en los últimos 10 años, a lo que viene siendo el tema inmobiliario. Ok. Muy bien. Sí. Pues digo, bienvenidos otra vez a los dos. Muchas gracias. Y para empezar, ya con esa introducción vamos haciendo el contexto. Quiero preguntarles, vámonos a sus inicios, ¿no? ¿Por qué estudiaron Derecho? ¿Qué los motivó a estudiar Derecho sobre otras cosas? Un micrófono abierto, el que guste, adelante. Ser bueno, Miguel. Yo, hijo de su madre. Fíjate que corrí el año de... ¿cierto? Una tarde lluviosa, cabrón. Estaba en la prepa cuando traíamos por ahí, no sé si tú por ahí en cuestión de prepa, nosotros tenemos una clase que era educación vocacional. Okay. Entonces desde ahí nos iban llevando a qué era lo que queríamos ser, a qué nos íbamos a dedicar. En aquel entonces mi señor padre tenía una empresa un poco grandecita. Entonces todo apuntaba a que me iba a ir por lo que vendría siendo administración de empresas, ¿no? Porque era el sucesor indicado que iba a continuar allí. Uh-huh. Cuando empiezo a investigar lo de la administración de empresas, me di cuenta, vi que el contador podría ser un administrador, pero que el administrador nunca podía ser un contador. Entonces cambié y dije, pues me voy para contador. ¿Qué pueda pasar? Entonces, si voy a seguir ese camino, me voy como contador y todo eso, investigo más a fondo el tema de qué necesitaba un contador y también me percato que el contador se apoya mucho de un abogado. Okay. ¿Por qué? Por los pleitos con Hacienda, por los pleitos fiscales, por los pleitos laborales, porque en una empresa siempre hay pleitos. ¿De qué giró la empresa de tu papá? Era abarrotera, okay. De abarrotes. O sea, antes de que iniciaran todas las cadenas grandes que desaparecieron prácticamente a todas las abarroteras, eso se dedicaba. Entonces, una empresa grande y entonces decidí ahí irme para abogado. Terminar la carrera y hacer una especialidad en fiscal por el giro de la contabilidad que pudiera tener dentro de la empresa. Okay. Y por eso decidí ser abogado. Cuando entro a la carrera de abogado, me atrapó, me apasionó y ahí me quedé. Yo ya no seguí con lo de la empresa de mi papá. Yo busqué mi camino
Los inicios fueron muy duros. Yo creo que en esa época nos tocó complicaciones que actualmente a los nuevos egresados de universidad, yo creo que traen más cómodo o traen una visión un tanto cuanto distorsionada de la realidad. Porque como nos tocó a nosotros. Que era en aquellos tiempos que ahora no es. Antes prácticamente tú buscabas chamba y lo que querías era conocimiento sin que te pagaran. O sea, a mí me tocó trabajar 2-3 años sin paga, pero absorbías conocimiento porque aparte antes eran otro tipo de abogados, eran otro tipo de maestros, eran técnicos, eran estudiosos, era otro tipo de abogados. Okay. Entonces yo tuve la fortuna de pertenecer a un despacho. César también tuvo la fortuna de pertenecer a un despacho donde prácticamente te formaban como abogado. Okay. Sin paga, sin nada, era esfuerzo, totalmente esfuerzo, pero con mucho conocimiento, mucha técnica procesal y cómo afrontar, o sea, nos preparaban para ya cuando ya salieras al mundo legal o al mundo del pleito directo, ya más o menos estabas preparado. Para solucionar, sí. ¿No? Que ahorita es algo que está mal visto, ¿no? Ya en las nuevas generaciones, o sea, en el sentido de que trabajar 3 años sin paga, impensable, ¿no? No, ahorita las generaciones. Así que antes era, uno buscaba la oportunidad de aprender. La oportunidad de aprender. Ahora hay tantos abogados, hay tantas escuelas de derecho que cuando nosotros estudiamos aquí en Tijuana, no había tanta oferta en dónde formarte como abogado. Estaba la Universidad Autónoma de California, estaba el Ibero y una que otra escuela particular. Posiblemente el CUT y a lo mejor posiblemente el CUT, Xochicalco creo que iba empezando. Xochicalco empezando y el CETIS. Y el CETIS. Sí, pero nada más. Pero la mayor parte de los que podíamos estudiar, tenemos la oportunidad, nos íbamos a UABC porque era para lo que nos alcanzaba. Para lo que nos Era para lo que le alcanzaba a los papás, ¿no? Sí. ¿Y contigo cómo fue, César? Conmigo fue más o menos igual. Yo en la prepa igual nos hacen el examen de vocaciones, nos dan materias incluso para encontrar nuestro camino. Yo siempre desde pequeño me incliné por la comunicación, por las áreas sociales. Y ya en la preparatoria, habiendo llevado derecho, habiendo llevado trámites aduanales, habiéndome involucrado un poquito en la política de la escuela, me incliné por derecho. Me gustaba el área pública, el derecho, el área administrativa, me interesaba la política y finalmente considero que el abogado es el humanista por excelencia, ¿no? Okay. Al final de cuentas, si te pones a analizar, las leyes nos rodean, todo está reglamentado, toda la convivencia social está en una norma. Entonces, los abogados somos una necesidad que tiene la sociedad, ¿no? Y vas a encontrarnos en todos lados, vas a encontrarnos en bancos, vas a encontrarnos en empresas, vas a encontrarnos, ni se diga, en el sector público. Entonces, la necesidad de abogados existe. Como decía Miguel, en nuestra época, digo que no hace tantos años según nosotros, tenías que buscar la oportunidad para formarte, ¿no? El pecado capital era terminar la carrera sin haber tenido la experiencia práctica. ¿Por qué? Porque la escuela, pues sí, te forma, te da el título, pero al final del día no te puedes presumir abogado, sino hasta que pase un determinado tiempo después de que culminas la carrera, en donde adquieres esta experiencia, no solamente la atención al cliente, sino la de resolución de asuntos. Sabemos, yo fiero un poco con Miguel, que las generaciones sí efectivamente cambian. Yo creo que las generaciones de hoy salen con un bagaje de conocimiento, yo creo que mucho más amplio que el que la escuela nos da. Nosotros lo adquirimos gracias a la práctica, pero hoy por hoy en la propia escuela ya te están dando materias que antes no existían, ¿no? En la carrera. Sin embargo, sí, el chip de las generaciones nuevas es muy diferente al que traíamos nosotros, ¿no? Ahorita sí hay gente que se siente merecedora y llega a ver cuánto le vas a pagar en lugar de qué voy a aportar yo, ¿no? ¿Qué te puedo aportar? Y realmente lo que puede aportar un estudiante o un recién egresado es mínimo
a comparación de las necesidades del mercado actual, ¿no? La experiencia y las exigencias que te demandan. Esto va a cambiar incluso ahora con el uso y la aplicación de inteligencias artificiales. También está cambiando drásticamente la forma como se practica el derecho. De hecho, lo que nosotros estudiamos al día de hoy no nos sirviera de nada. Si no nos hubiéramos actualizado, no nos sirviera. ¿Por qué? Nos cambiaron ley de amparo. Sí. Nos han cambiado recientemente la forma como se eligen a jueces y magistrados. Ha cambiado todo el paradigma de la práctica, ¿no? Hay algunas materias en donde se ha quedado igual. Hay materias del derecho que no han evolucionado tanto, pero en general la práctica jurídica es muy distinta a la que teníamos cuando comenzamos hace 20 años. Sí. ¿no? ¿Cómo fue ese momento donde deciden? No sé si, bueno, ya platicabas tú que estuviste 3 años trabajando sin un pago. No sé cómo fue acá, pero ¿cuándo fue ese momento donde dicen de trabajar voy a tener mi propia empresa de esto, ¿no? ¿Y por qué? O sea, se fue dando. No, fíjate que yo seguí trabajando en el mismo despacho. Okay. En el mismo despacho, porque sí fueron ahí 2 o 3 años que al principio me pagaron, ¿no? Porque el abogado que trabajaba ahí que era mi patrón, era el mismo abogado de la empresa de mi papá. Entonces, pues, prácticamente entré por palanca, se pudiera decir, pero era un gran despacho. Sí. Entonces, mi papá creo que por ahí abonó para que me pagaran, pero llegó un momento en el que dijo, ya no te puedo pagar. Ya no te puedo pagar el abogado. No, mi papá le seguía pagando, cabrón. O sea, el abogado fue el que, ¿sabes qué? Sí. Ya no te puedo pagar a ti, cabrón. Entonces, busca otro despacho, busca otra parte, y yo mi respuesta es, oye, no me pagues, puedo seguir viniendo. Cabrón. Pues sí, puedo seguir viniendo. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en un despacho donde estaba aprovechando mucho el conocimiento. Entonces era un despacho que eran alrededor de unos 7 abogados y yo era el pasante del pasante. Pero lo que tenía yo, y César no me dejará mentir, que siempre fui muy estudioso y siempre me quedaba en las tardes a ver expedientes, estudiar y estudiaba como un enfermo. Entonces salían yo estaba en la universidad y en las tardes regularmente así se hacía. En las tardes ibas y trabajabas, ibas en la tarde en la universidad y en la mañana ibas al despacho. Cuando salía de vacaciones de la universidad, que afortunadamente yo exentaba casi los últimos exámenes, pues yo salía un mes antes de vacaciones propiamente porque estaba exento. Entonces me iba a la oficina y en la oficina yo me quedaba en las tardes. Y me acuerdo que salía el jefe y veía la luz prendida del archivero, se rezaba y me veía estudiando. Y me decía, vámonos, Miguelón, ¿qué estás haciendo aquí? Estudiando, estoy viendo este asunto. Oye, qué buena estrategia, qué bueno esto. Y ya poco a poco el jefe me iba preguntando, ¿y cómo lo viste? Y ya hacíamos como tipo gimnasia jurídica. Me empecé a hacer notar, hubo una vacante del asistente de él en su momento y pensó en mí y me dijo, a ver, ven, quiero que ahora tú seas mi asistente. ¿Cuánto te están pagando? Y dije, pues, o sea, pues mira, tú no te preocupes. Lo que me ofrezca, no sabía. ¿Cuánto están pagando? No te preocupes. Mira, yo me doy con lo que sea. Hasta que el dije, no, es que no me están pagando. No, se dio la enojada de su vida en ese momento y ya me empezó a pagar. Pero a partir de ahí yo fui su asistente personal durante 14 años. 14 años que la verdad yo creo que es uno de los mejores abogados, no solo de aquí de la región, sino a lo mejor a nivel república. Porque fíjate lo que son las cosas. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, siempre le pedía, cuando me iba a la universidad, que me estaba peinando, me estaba cambiando por la ciudad, yo le pedía, no sé, a un creyente, le pedía a Diosito y le decía, ponme a un mentor, yo quiero ser el mejor abogado del mundo. Ponme a un mentor. Y llegué con el mentor. Diosito me lo puso, llegué con el mentor y es la persona que pues prácticamente me
me mentoreó, Sí. me enseñó, y hasta la fecha lo sigo viendo, hasta la fecha sigo hablando con él. O sea, tardaste 15 años en poner tu propia firma. Sí. Ok. Sí, duré 14 años ahí y después de 14 años por circunstancias ajenas ya uno puse ya solo mi despacho. ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo mismo estar en un despacho donde tienes un equipo jurídico grande con apoyo a iniciar tú solo. Ujú. Da miedo, Sí. da mucho miedo. ¿Y cómo tomas ese paso para decir, acá decía algo clave, ¿no? Que Sí. en cualquier emprendimiento, cuando alguien se anima, y eso lo platicamos en todas las Sí. industrias, ¿no? O sea, todos tienen miedo, pero ¿qué es esa motivación para que dices, ya estuvo? Muchas veces el ciclo natural de que pasa algo, dices, ok, ya es cuando, o Sí. sea, te ves obligado, ¿no? Sí, Prácticamente. fue el ciclo natural, me vi así obligado fue, para ok. no entrar en detalles y, Ok. y prácticamente inicié, fíjate lo que son las cosas, de cero Ujú. en, Ok. en la cochera de mis papás. Ok. Mis mesas eran, ¿te acuerdas, César? Sí, Eran sí. mesas de plástico, Ujú. mis computadoras eran de las viejitas, Ujú. yo y 2 personas más. Ok. ¿Qué tenía para pagarles? No tenía ni para pagarles. Pero con mucha fe, mucho esfuerzo, que fueron 2 años, 3 años muy complicados, Sí. ya después empieza, yo creo que es el ciclo. Más Es o el ciclo, menos. es el ciclo Es un natural. ciclo. O sea, si alguien quiere poner un despacho jurídico solo, que no se desaliente en el primero o el segundo año. Es un ciclo. Vas a empezar a ver resultados al 4º, 5º año, pero tienes que ser constante y no tienes que perder la fe. Obviamente llegan las tentaciones, porque a mí me llegaron la tentación de irme a trabajar a una empresa y me ofrecieron cantidades que yo veía y decía, ay, al mes. Sí, pero lo que yo atesoraba más era mi libertad y mi sueño que yo tenía era ser abogado litigante, o sea, independiente. No trabajar para gobierno, no trabajar para una empresa, o sea, ese era mi sueño. Ok. Y lo seguí y no me ha ido mal, o sea, Claro. ahí la llevamos, ahí vamos. Sí. Ahorita la situación a lo mejor del país está complicada, pero ahí vamos, o sea, Sí. es mantenerte, Sí, más fíjate. que nada. Y eso es bien importante, ¿no? Porque igual lo platicamos con directores de todas las industrias, ¿no? Que muchos, o sea, pasan ahorita 14 años, ¿no? Muchos son 10 años, 8 años, 20 años. Sí. Y mucho de la mentalidad actual es de que a los 2 años, pum, ya quiero resultados, o al primer año, ¿ah? Muchas veces. Y pues la realidad es que no, el sacrificio paga al final del día. Eso. ¿Cómo fue contigo, César, todo ese proceso? momento? Pues fue algo similar a lo que comentó Miguel, ¿no? A la experiencia de Miguel. Para mí, desde muy temprano en la carrera, mi primer jefe, el licenciado Manuel Pacero, me dijo en la primera entrevista que tuve con él, el derecho o la carrera de abogado es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay que invertirle tiempo, hay que invertirle años, hay que adquirir experiencia. Sé que muchos han empezado en el camino saliendo de la escuela, vámonos, ¿no? Tienen esa valentía propia de la juventud. Yo digo también que la ignorancia es muy valiente. Cuando no conocemos, nos aventamos a lo que sea. Total, ¿qué puede pasar? Tenemos tiempo, tenemos juventud, tenemos toda una vida por delante. Eso es un camino y es válido. En mi caso, yo me tardé un poquito más. Empecé como pasante. Antes de pisar un aula de derecho, yo ya estaba pidiendo trabajo en un despacho. Se me abrieron las puertas. En ese momento me habían dicho que no por la falta de experiencia, pero a los 2 días renunció el pasante del despacho y me hablan, ¿te sigue interesando la chamba? Claro, vente. Y empecé a trabajar de inmediato, 6 meses antes de entrar a la carrera. Estuve ahí 2, 3 años y de ahí me sale la oportunidad de irme como meritorio al Tribunal Fiscal, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en aquel entonces. ¿Cómo qué, perdón? Meritorio. Okay, Meritorio es una persona en un meritorio como un estudiante de derecho meritorio. Okay. Es una persona que está trabajando voluntariamente, haciendo méritos, buscando que en algún momento se le reconozca ese trabajo y tenga la oportunidad de entrar
en el puesto más bajo, si tú quieres, en una instancia gubernamental, en este caso en un tribunal fiscal. Entonces ahí estuve otro par de años y ya que iba a salir de la carrera, de ahí mismo, un abogado que me conocía me invita a trabajar para la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate. Ya como abogado, ya con un salario, ya dedicándome a lo que iba a ser mi carrera, ¿no? Entonces... ¿En qué edad fue eso más o menos? Tenía 21 años. Ok. 21 años. Allá estábamos por terminar la carrera. Yo egresé a los 22 años. Entonces estaba ya por cumplir 22 años. Ya tenías como al menos 4 años, ¿no? Pero... Ya tenía pues, toda la carrera trabajando como pasante. A mí sí me pagaban. De manera proporcional a mi conocimiento, que era bastante mínimo, pero me sirvió y durante todos estos años yo sigo teniendo y reconozco y gozo de la amistad de quienes fueron mis maestros y así les llamo yo, ¿no? Dicen, somos compañeros. No, tú me formaste, o sea, yo era tu pasante y con base de regaños y experiencias, pues me formaste y absorbí un poco de tu conocimiento y de la forma en cómo trabajas, ¿no? ¿Sí ven ustedes necesario tener un mentor o creen que alguien puede llegar a los resultados que tienen hoy si no hubiera habido un mentor de por medio? Se requiere el mentor. Se requiere el mentor. Obligatorio. Sí, posiblemente a lo mejor sí haya quien empíricamente se aviente, pero yo creo que le va a tardar el doble. Triple de tiempo si no tienes un mentor. Se necesita, yo creo, para todas las actividades de la vida, se necesita quien te enseñe. Toda actividad humana requiere alguien que te enseñe. Llámese, puede ser un oficio, pues sí lo puedes aprender empíricamente, pero el colmillo, esto que le llaman el colmillo, ¿no? La experiencia o estos tips que no los adquieres de manera empírica, alguien te los da. Alguien siempre sabrá hacer las cosas mejor que como tú las haces. Entonces hay que acercarnos con las personas que saben, aprender de ellas y como dice Miguel, o sea, la etapa de la formación del abogado es natural, la evolución. Un abogado por su propia formación, por ser libre pensadores, por ser liberales, normalmente buscamos esta libertad, ¿no? Es difícil, el perfil del abogado de empresa es difícil de encontrar. Sí los hay, son abogados sumamente capaces, son muy buenos en lo que hacen, el abogado de empresa como tal. Y ya vemos otros que somos necios, que preferimos pagar el precio de tener la libertad, de poder hacer con nuestro tiempo lo que necesitemos hacer y responderle nada más a nuestra familia, a nuestros clientes y a nuestro bolsillo, ¿no? Que muchas veces esa libertad va aparejada con un costo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el costo? Pues que no tienes un ingreso seguro. Al principio te cuesta trabajo posicionarte y más en un mercado tan competido como es el derecho en la actualidad. Necesitas dedicarle el tiempo necesario. Yo, después de estar en la Asociación de Agentes Aduanales, me sale la oportunidad de irme a estudiar una maestría en México y pues la tomo también, ¿no? Y allá, como dijo Miguel, es volver a empezar. No teníamos chamba, yo me fui como dicen, como el borras. Pues ya tenía la escuela, ¿no? Y mi familia me apoyó con la escuela. Pero busca dónde vivir, busca de qué comer, busca en dónde trabajar y bueno, tienes que seguir aquilatando experiencia, no basta la escuela, tienes que trabajar para formarte, no solamente por la cuestión económica, sino por la cuestión del aprendizaje. Pues, ¿qué hice? Un poco recursos en la Ciudad de México, ya estaba establecido, pues, un día agarré, imprimí currículums, busqué, en aquel momento había MapQuest, ¿no? No existían todas las herramientas que existen hoy. Y busqué a la redonda de donde trabajaba, despachos donde a ir a aventar currículums, ¿no? Y tocó en suerte que en una de esas visitas, un despacho le interesó mi perfil y ahí estuve trabajando con ellos durante 8 años, hasta que tomé la decisión de regresar a Tijuana e iniciar la práctica profesional independiente desde aquí, desde mi terruño. Ok. ¿A los cuántos años empezaste entonces tu propio despacho? A los, creo que más o menos 30 años. Ok, 30. Igual ya tenías 12, 13 años de recorrido también. Yo empecé a trabajar a los 17 años de edad como pasante. Okay. Entonces sí ya teníamos al menos 13 años de experiencia en el ámbito laboral. Ok, vámonos a cuando recién iniciaron, ¿no? Y ya empezaban a crecer sus propios despachos.
¿Qué pasa con todas esas herramientas que a lo mejor no tienen experiencia, que empiezan a saber pues que ya no es nada más saber de la operación, ¿no? Que para ese entonces pues ya lo hacen muy bien por toda la experiencia que tienen, pero ahora pues también hay que saber de contabilidad, hay que saber de recursos humanos, hay que saber de administración, hay que saber de otras cosas pues para las que nunca se prepararon, ¿no? ¿Cómo llevan eso? ¿Cómo fue la experiencia de madres? Me topé con esto. ¿Cómo lo resuelvo? No vayas a salir con tu chiste de mal gusto toda la vida. Para mí fue más sencillo que para Miguel. Yo nací con una ventaja en la vida, es que mi papá es contador. Ok. Mi papá toda su vida ha tenido su despacho, entonces para mí fue muy cómodo montarme y usufructuarme en lo que el jefe ya había construido, ¿no? Entonces abrimos el área de práctica jurídica dentro del despacho que tenía la familia. Okay. Y bueno, esa parte fue relativamente sencilla. ¿Qué fue lo complicado? El aspecto financiero. Nadie te prepara y nadie te dice cómo venderte. Sí, por lo menos en nuestra época no te decían así se vende, así se cobra. Claro. Tienes que aprender con los años, aprendes a dejar ir asuntos. Hay asuntos, hay personas, hay clientes que no respetan el tiempo del abogado y que le vas a invertir más en tiempo y posiblemente en dinero de lo que te va a dejar un asunto, ¿no? Y nosotros tenemos una premisa en el despacho. Nosotros no hay asunto pequeño para nosotros. Estamos convencidos que un asunto pequeño con los años te va a traer un asunto grande. No falla esa regla. Pero sí hay asuntos que tenemos que dejar ir. Y esa ha sido la parte más complicada durante estos años de práctica independiente, ¿no? Ser selectivo en qué asuntos tomar y cuáles no. ¿Cómo pudiera alguien detectar eso? O sea, ¿cómo saber este asunto lo tengo que dejar ir? Porque me va a traer más problemas que soluciones, quizá, no sé. Mira, tienes que conocer a tu cliente. Okay. Tienes que tener una entrevista cara a cara. Ahorita está muy de moda te regalo la consulta y la hacemos por Zoom o hacemos una consulta remota, ¿no? Yo creo que la primer prueba de fuego que yo hago para mis clientes es, lo cito en mi oficina. Yo no puedo atender un asunto si no conozco al cliente, si no va a mi despacho y si no me presenta su asunto con el tiempo que se necesita. Si una persona le doy opciones, tengo estos días de cita, y no me puedes atender el sábado a las 5 de la tarde, no puedo el sábado a las 5 de la tarde, porque si tú no le estás dando la importancia a tu asunto, pues ya que estemos amarrados y ya que estés conmigo como cliente, posiblemente, de acuerdo a la experiencia, no le vas a dar la importancia ni vas a seguir las recomendaciones que yo te haga durante el proceso de atención del asunto. Entonces, para mí ese es un indicativo de asuntos que no podemos tomar. Otro tipo de asuntos que no tomamos, por ejemplo, son asuntos penales de índole de violencia sexual o secuestro, estas cosas por principios propios no los tomamos. Okay. Estamos convencidos, por supuesto, que cualquier persona, toda persona tiene derecho a una legítima defensa, pero en asuntos que no van con nuestras convicciones no podemos defenderlos. Yo no puedo defender a nadie ni puedo representar a nadie con quien no me identifique y con quien no esté de acuerdo con su forma de vivir, ¿no? Entonces, esos son los primeros indicativos. De ahí, pues ponderas el tiempo que tienes que invertirle, la complejidad del asunto y también qué tan preparado está el cliente para llevarlo. Y no es un tema económico. Hay personas que a veces nos buscan, dicen, licenciado, quiero que me represente, pero no tengo para pagarle sus honorarios. Bueno, tenemos que ser flexibles en una ciudad como Tijuana, que es una ciudad que está creciendo, necesita ser flexible y encontrar esquemas de cobro alterno que le permitan a las personas contratar tus servicios y no desfalcarse o no dejar de vivir dignamente por pagar tus honorarios, ¿no? Sí. Pero pues en general esos son los parámetros que yo te podría decir, escogemos. El tiempo es tenemos un número finito de horas disponibles para trabajar en los asuntos. Entonces tenemos que escoger a veces entre un asunto, digamos, un asunto menor en materia civil que está sumamente enredado, sumamente complejo. Y por otro lado tienes a un cliente corporativo
que te demanda contratos, que te demanda tiempo, pero que sabes que hay un pago seguro o las horas de tiempo que le vas a invertir acá, sabes que las van a cubrir versus las horas de tiempo que sabes que las vas a tener que invertir en un asunto de menor calado y que te va a demandar, te va a exigir más. Entonces, hay veces que, pues, aunque quieras ayudar, aunque quieras tomar el asunto, no se puede, ¿no? Porque si lo tomas y no lo atiendes de la manera indicada, pues vas a causarle un perjuicio a tu cliente y es algo que cuidamos mucho, ¿no? El prestigio es algo que cuesta mucho ganarlo, cuesta mucho establecerlo y se puede perder de una manera muy rápida por un error procesal, por una cuestión que se le pase al equipo. Entonces eso es lo que buscamos evitar siempre y los parámetros que tomamos para seleccionar tal o cual asunto. Ok, muy bien. Y por acá, Miguel, tienes comentarios sobre lo que estamos platicando de cuando ya inicias tu despacho, todo eso que nadie te enseñó, ¿no? ¿Cómo consiguen también sus primeros clientes? También me gustaría, cuando la cosa está baja, o sea, ¿cómo es el tema de ventas, de publicidad? Pues ya nos hablaba también por acá, pues, de la contabilidad y todo, ¿no? Fíjate que la universidad nos prepara para ser abogados, pero no para ser empresarios. Sí. Y es difícil propiamente conseguir clientes al inicio, llegar con los clientes. Y regularmente los primeros clientes, no sé si fue tu caso, pero los primeros clientes pues fueron recomendaciones de los amigos de mi papá, de mi mamá, y eran asuntos chiquititos, eran asuntos de que, oye, fíjate que dejaron a mi hija y quieren cruzar al otro lado y hay que hacer una jurisdicción voluntaria que era para obtener el permiso del juez por la ausencia del padre, que le dé el permiso para la visa, que era lo más chiquitito que había. Un divorcio, empezabas, ¿no? Y al inicio prácticamente te llegaba la gente y tú traías un número que le querías cobrar y le decías, ¿sabe qué? Le voy a cobrar, por decir algo, 100 pesos. La señora decía, no, pues no me alcanza, traigo 50. Déjelos. Venga. O sea, ¿por qué? Porque decías, bueno, ni modo. O sea, ibas empezando, la falta de experiencia. Yo creo que en la actualidad, difícilmente, si no traen para parte lo que tú dices, les dices, ahí está la puerta. No, no les dices, ahí están las puertas, lo refieres. Lo refieres con alguien más. A mí me ha tocado referir personas a los, ¿cómo se llama? La Defensoría Pública. Sí. Porque si no tienes, y si el problema es el dinero y sabes, o sea, sobre todo en cuestión de litigio, en cuestión procesal, los juicios cuestan, son un lujo, son un lujo. La justicia sí es para todos, pero no deja de ser desafortunadamente un gasto para las personas que requieren la justicia. No es tan caro como en Estados Unidos, ¿no? Que de entrada los tribunales te cobran allá. Si quieres demandar, ya sabes que te va a costar. Aquí en México todo el mundo puede pedir misa y demandar porque no te cuestan los servicios judiciales, te cuestan los servicios de representación legal, que son los de nosotros. Pero sí, o sea, cuando alguien llega y dice, no, pues no tengo para pagarte, pues a lo mejor no somos el despacho indicado. Sí, y seguramente habrá un despacho que vaya en esa etapa inicial donde a lo mejor pues está aceptando todo eso, como tú decías, ¿no? Al principio, pues, hay que comer, ¿no? O habrá despachos con una estructura diferente a la nuestra, en donde su negocio es el volumen, captar muchos clientes, no importa la cuantía de los asuntos, pero ellos ganan en el volumen, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros podemos tomar 2, 3 asuntos nuevos por semana para dedicarle el tiempo necesario y ellos tienen un equipo de trabajo tan grande y tan extenso que pueden tomar 20, 30 asuntos por semana, chiquitos, pero tienen con quién atenderlos. En nuestro caso, Miguel y tu servidor, nos gusta estar pegados a los asuntos, nos gusta llevarlos, nos gusta esta interacción de estar en constante contacto con el cliente y sobre todo que el cliente se sienta respaldado y acompañado durante cada etapa del proceso, que sepan en qué etapa va su caso, cuánto falta más o menos para que se resuelva y bueno, que tengan esa atención personalizada. Es el tipo de firmas que manejamos nosotros. Okay. Sí, hablando pues ahorita también de lo del tema de ventas y marketing, ¿no?
Bueno, me decías que tus primeros clientes por las chambitas que te caían y me imagino que de ahí ya ibas refiriéndote a cómo vas avanzando, pues vas creciendo tus casos, ¿no? ¿Qué opinan hoy día que pues con todo el marketing, las redes sociales, no sé, los abogados, por ejemplo, que hacen TikToks y todo eso, ¿cuál es su postura para un despacho que ya tiene mucho tiempo, que crecieron en otra época de que no existían las redes sociales, que hoy es una de las principales armas de promoción pues de cualquier negocio, ¿no? ¿Cómo lo ven y cómo se adaptan a eso? ¿Tú ya te adaptaste? Yo no me he adaptado. Okay. Y veo cada personaje en TikTok. Sí. Que no debería adaptarse. Que no deberían ni de adaptarse. No, o sea, con todo respeto, no sé. Sí. Pero los vemos, lo ves. Al final de cuentas, yo creo que es con lo que están creciendo actualmente. Sí. Especialmente jóvenes, me imagino, ¿no? Jóvenes, sí. Entonces, pues, no sé si traigan la capacidad o no, según a lo que veo la interacción, cómo hablan, cómo se dirigen. Tengan cuidado, clientes. O sea, no me gusta hablar mal del gremio, ni mucho menos. Cada quien hace sus funciones, sus cosas, pero se me hace que yo creo que tiran más a la monetización dentro de la aplicación que a lo mejor un resultado real dentro de un litigio. Es mi punto de vista. Porque justo eso me lleva a debatir el siguiente tema, ¿no? ¿Qué hace exitoso a un despacho? O sea, que tenga más visibilidad y muchos clientes o que tenga resultados, ¿no? En este caso, pues la visibilidad quizá de que, oye, pues sí, es muy viral a lo mejor, ¿no? Sí. O es muy bueno para hacer contenido, para vender, pero una cosa es vender y otra cosa pues es ejecutar, ¿no? El éxito de un despacho radica esencialmente en los resultados que le da a los clientes que contrata su servicio. Eso es lo que define un despacho exitoso de uno popular. Sí. Creo que todavía en México estamos, los despachos jurídicos, la mejor recomendación es la que sea de boca en boca. Sí. Sigue siendo increíble, pero sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque si yo como abogado estoy ocupado atendiendo a mis clientes, atendiendo los asuntos, difícilmente encontraré el tiempo para poder estar grabando TikToks, para poder estar haciendo este tipo de publicidad, ¿no? Eso pues se lo dejaré a un vocero, se lo dejaré a una agencia de marketing, pero yo encontrar este tiempo para poder hacerlo, pues no puedo. Sí. Definitivamente no puedo. No digo que no sea bueno. Sí, tenemos que adaptarnos a la realidad del mundo, no solamente del país, ¿no? A la realidad de las nuevas generaciones. Tenemos que evolucionar con las nuevas generaciones, porque si no, nuestros clientes van a envejecer con nosotros. Yeah. Y va a llegar el punto en el que pues ya no va a haber, no vamos a seguir trabajando con sus hijos. ¿Por qué? Porque van a ser de otra generación. Entonces, tenemos que evolucionar como despacho, sí, pero sí el público tiene que discernir e identificar en qué estriba esto que comentabas. Si es un buen despacho o es un despacho popular, si es muy simpático, muy guapo el abogado, versus si es un abogado efectivo que va a darme una solución. Si lo voy a plantear, tienes que ponderar que vas a poner tu patrimonio, tu libertad en las manos del TikToker. Vas a poner tu libertad en las manos del influencer. O vas a poner tu libertad en las manos del abogado que sí, quizá tenga un canal de YouTube, quizá tenga una cuenta de TikTok, en donde si acaso hablará de las experiencias y dará algún consejo general, porque también no podemos dar consejos a lo loco. Tenemos que, cada caso es diferente. Entonces, sí creo que para nosotros como abogados el uso de redes sociales como herramienta de marketing debemos de ser muy cuidadosos en cuanto al contenido que vamos a promover y sobre todo cumplir con los parámetros que hay en publicidad. No está reglamentado de manera formal por una ley, un reglamento, una norma aprobada por el Congreso, pero sí hay organizaciones, hay colegios de abogados que tienen sus directrices para la publicidad. En Estados Unidos sí está reglamentada, por ejemplo, en cuanto a lo que puedes decir, puedes hacer y qué cosas están tajantemente prohibidas. Por ejemplo, en Estados Unidos decir, te garantizamos que vamos a ganar.
No, o sea, prohibido. No puedes decir abiertamente vamos a ganar un juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no depende de ti como abogado, depende del juzgador. Sí. Entonces, y el otro tema es que cuando haces publicidad a las masas, te caen asuntos en masas y te caen, y nosotros en el despacho se ha intentado, o se quiso hacer un intento hace muchos años y recibíamos montones de llamadas. Sí funcionaba, la gente hablaba. Pero nos hablaba gente de Acapulco, nos hablaba gente de Guadalajara, nos hablaba gente de todas partes de México que quería que le resolvieras vía telefónica un asunto, ¿no? Espérame, o sea, está bien. Uno, estoy en Tijuana. El espacio geográfico no es el mismo. Y dos, volvemos a la misma interrogante. O sea, ¿quieres que te atienda? Ven al despacho. Okay. Ven al despacho, platicamos de tu asunto. Y no te puedo dar una cotización sobre las rodillas, ¿no? Yo necesito revisar tus documentos, necesito saber de qué estás enfermo para saber qué te voy a proponer y cuál va a ser la estrategia. Entonces, redes sociales sí es una herramienta de posicionamiento que creo que es necesaria para que existas, para que la gente sepa que estás ahí, más no es el santo grial para la publicidad o darse a conocer como despacho. Sí, porque también yo creo que a ustedes cuando empezaron pues era muy diferente, pero ahorita si alguien egresa con tanta competencia que hay como platicábamos hace rato, ¿no? ¿Cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para agarrar tus clientes si hay tanta competencia y pues cómo se enteran de ti, ¿no? Sí, pues es lo mismo. Al principio siempre va a ser friends and family, ¿no? Sí. Tus amigos y tu familia son los que te van a estar refiriendo clientes. Tenemos un amigo, Miguel y yo, que él es de Oaxaca. Y llegó aquí ya para estudiar la universidad. O sea, él no tenía una base de relaciones aquí. Y ya hoy por hoy es un abogado también sumamente exitoso, con muchas relaciones, y que tiene muchos amigos. Y de ahí, o sea, tu mismo círculo en el que te desenvuelves te va refiriendo y vas siendo reconocido como un abogado que da resultados. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Poner las canicas en la preparación, en la experiencia, y los mismos resultados te van a ir llevando a este posicionamiento y a ganarte este prestigio que requieres para destacar en el ámbito jurídico. Ok. ¿Qué opinan, cambiando un poquito de tema ya desde el punto de vista ético o la percepción del negocio afuera de los despachos o los abogados? No sé si ustedes también hayan vivido estas experiencias que están entre que, vamos a decir, les toca, ya ahorita platicaste un poquito de eso hace rato, de que les toca a lo mejor defender a una persona, vamos a decir, un delincuente, que saben que es culpable de algo muy malo que hizo, ¿no? Pueden ser 10,000 cosas. Y ustedes, pues como despacho, pues los contratan. ¿Qué opinan? En primera, no sé si ustedes lo hagan. En segunda, pues los despachos que se dedican a eso, donde debe haber un equilibrio, un debate entre mi ética como abogado, o si es parte a lo mejor de los fundamentos del abogado, de que no importa quién sea ni qué haya hecho, yo lo voy a defender, ¿no? ¿Cómo se vive eso en el día a día? Nosotros como despacho no llevamos asuntos penales, pero los que sí lo llevan y hacen eso es loable y lo tienen que hacer. Okay. O sea, acá como abogados yo creo que no criticamos el hecho de que aún sabiendo que la persona tal o cual hizo tal o cual delito, el abogado es su responsabilidad defenderlo. Okay. O sea, ahí no tenemos ninguna cuestión, no es mal visto por nosotros, por lo menos yo, porque pues prácticamente el decálogo del abogado, ya ves que tenemos un decálogo, tenemos 10 mandamientos del abogado y el abogado tiene que defenderlo. O sea, al final de cuentas, cualquier persona haya hecho lo que sea, hubiese hecho, tiene derecho a una defensa. O sea, independientemente si es o no es culpable. O sea, todo mundo tiene derecho a una defensa, más no sé si César
Comparta. Con eso. No, coincido. Hasta el peor de los parricidas tiene derecho a una defensa adecuada. Se tienen que... Pudiera ser culpable una persona, pero si el proceso que se le siguió no fue el adecuado, no cumplió con los lineamientos, como abogado, tienes que hacer ver eso. Tienes que observarlo y tienes que defender a tu cliente con base en eso. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, cualquier persona, cualquier político en turno va a pisotear el Estado de Derecho. Y eso es muy grave, es muy peligroso para la sociedad en general. Depende mucho de los principios morales, éticos y personales de cada abogado, de cada despacho, el tipo de asuntos que acepta, el tipo de clientes que aceptan. En nuestro caso, en el despacho, sí manejamos derecho penal. Nuestro titular de práctica de derecho penal pues es un buen abogado que pues tiene que aceptar pues asuntos, en asuntos penales no todo va a ser fraudes y administraciones fraudulentas, ¿no? Habrá homicidios, habrá cuestiones de violencia. Lo único que nosotros como despacho no podemos aceptar son cuestiones de delitos sexuales y secuestro. Eso no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque no van con los principios que rigen nuestra práctica. De ahí en fuera se analiza caso por caso. Si vemos que podemos ayudar, podemos aceptar el asunto. Si no podemos ayudar o vemos que es un caso donde, de acuerdo con nuestra experiencia, no va a haber futuro, pues optamos por recomendarlo con otro. Por ejemplo, ¿no les parecería injusto a lo mejor de que un delincuente que haya hecho algo muy malo, pero tiene muy buenos abogados, versus una persona que fue víctima y que a lo mejor no tenga buenos abogados y el delincuente a lo mejor se haya salido libre o algo por el estilo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su opinión? Está muy sencilla. Okay. El encargado de la imputación de lo que vienen siendo los cargos y todo eso, no somos abogados como nosotros. O sea, es el Estado. Ok, como el juez. Okay. No, ni el juez. Ojo, que aquí es donde viene el gran debate y es por lo que el discurso de aquel entonces de cambiar al Poder Judicial, porque se creía que los jueces eran los que dejaban libres a los delincuentes y que había mucha corrupción. Y yo creo que dentro del Poder Judicial de la Federación era donde menos existía la corrupción. Okay. Yo creo que la corrupción, de lo que se hablaba en aquel entonces, que fue el motivo por el cual se cambió toda la reforma judicial, no viene de que la corrupción estaba en lo judicial. Yo creo que el Poder Judicial, el juzgado de distrito, colegiados, Suprema Corte, yo creo que era lo más limpio que existía. Ok. Los más preparados. Y los más preparados y era lo más limpio que existía. ¿Quién era el responsable de las acusaciones, de llevar un trámite bien, una investigación bien realizada? Eran las fiscalías. Y son las fiscalías del Estado. Y esas fiscalías les corresponde y están a cargo del Ejecutivo. El Ejecutivo es el presidente de la República. Es el presidente. Es el gobernador del Estado. Es el gobernador del Estado. Y no tiene nada que ver con lo que viene siendo el Poder Judicial. Entonces, ¿las resoluciones las toma el Ejecutivo en este tipo de casos? No, las toma el Poder Judicial porque hay un equilibrio. Es decir, el Estado te acusa, te prepara el expediente, lo presenta al Poder Judicial y el Poder Judicial te juzga y él decide si el procedimiento que tú hiciste como ejecutivo, como fiscal, fue el correcto o no. Ya que no sabes qué. Todos los procesos que hacía, o la mayor parte de los procesos que hacía la fiscalía, son deficientes. Dentro de esa deficiencia, con abogados preparados, donde ven cualquier error, salían libres. ¿Qué tenía que hacer el juez? Ver el error, que lo hacía notar el abogado, y él, por un Estado de Derecho, tenía que otorgarle la libertad al delincuente. ¿Por qué?
Porque el problema de la corrupción no estaba en los jueces. El problema de la corrupción está en las fiscalías y está en los gobiernos del Estado y posiblemente en el Tribunal del Estado. Okay. No sé si coincidas o no, pero ese es todo el detalle. ¿Qué se le vendió a la gente de a pie? Que los jueces dejaban libre a los delincuentes. Okay. Por eso se necesitaba una reforma judicial. Pero el trasfondo era otro. Y ahora perdimos a los jueces independientes. Los jueces que en el Poder Judicial de la Federación eran jueces de carrera, personas que iniciaron barriendo los juzgados, de meritorios, así como yo estuve en el Tribunal Fiscal, de auxiliares administrativos, actuarios, secretarios de acuerdo, hasta que subieron y alcanzaron los cargos de jueces, ¿no? Porque tenían esta carrera judicial que iba en ascenso, iban ascendiendo, iban superándose con base en estudio, con base en experiencia. Y ahora pues ya los elige el pueblo. Y están sometidos, no obstante que los elige el pueblo, hay un organismo que sanciona a los jueces por lo que consideren ellos es un actuar deficiente. Y tenemos casos ya donde se ha turnado a jueces o que se les ha levantado procesos penales a jueces por las resoluciones que emiten, cosa que hace un año esto era imposible. O sea, un juez no podía ser sancionado o juzgado por el sentido de sus resoluciones, ¿no? ¿Por qué? Pues, bueno, si tú no estás de acuerdo con una sentencia, una resolución judicial, tienes recursos legales para inconformarte ante una instancia superior respecto a la sentencia que te está causando un agravio o que te está causando un perjuicio, ¿no? Entonces, había mecanismos para esto, pero volvemos a lo mismo. La ignorancia es valiente, la ignorancia es susceptible del abuso. Entonces, quien ignora puede ser fácilmente convencido por los que sí saben de que algo no está bien, ¿no? Entonces, como sociedad, parte de lo que tenemos los abogados es una asignatura pendiente, es difundir la cultura legal, la cultura jurídica. ¿Para qué? En la medida que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, en esa medida van a saber que pueden hacer lo que sea siempre y cuando la ley no se los prohíba. Y que el gobierno únicamente puede hacer lo que la ley expresamente les confiere, ¿no? Entonces, son cuestiones que la gente de a pie no lo sabe, no las conoce. ¿Y por qué no las conoce? Bueno, porque nadie se las enseñó, porque ya nos eliminaron la materia de civismo en las primarias, porque los muchachos que hoy adquieren su mayoría de edad no saben cuáles son sus derechos y obligaciones como ciudadanos, porque nunca se han tomado el tiempo de leer la Constitución. Entonces, yo creo que el civismo, el derecho constitucional son materias que deben ser de carácter obligatorio en la prepa. ¿Por qué? Porque es cuando estás a punto de convertirte en ciudadano, y cuando te conviertes en ciudadano adquieres un poder muy grande, ¿no? El poder de elegir a quién te gobierna. ¿Y por qué es un poder grande? Porque, bueno, estas personas que tú eliges al final del día van a ser las leyes y los reglamentos y las normas con las cuales tú vas a vivir toda tu vida. Si no entendemos esto como sociedad, estamos condenados a ser víctimas y estar sometidos de los caprichos de los gobernantes. Una cuestión que es increíble en México y que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro vecino más cercano, es los cambios constitucionales. En Estados Unidos, para tocar la Constitución, no lo hacen, olvídate. No lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen 250 años de historia y les ha funcionado muy bien la Constitución. ¿Por qué? Porque no la cambian. Okay. Y en cambio en México hay más de 180 reformas constitucionales desde que se publicó la Constitución actual en 1917. Okay. ¿Qué se traduce esto? Que cada sexenio nos ajusta la Constitución para hacer constitucional el actuar del gobierno. Entonces, si tú ves el bodrio que tenemos hoy por hoy de Constitución, no tiene nada que ver con la de 1917 o la del 57, que es de 1857, que es en la que se basa, ¿no? La del 17. Entonces, cualquier gobernante la puede cambiar a su merced. No, o sea, hay un proceso legislativo para ello. Se hace la propuesta, la tienen que aprobar la mayoría de los congresos del estado y el Congreso de la Unión. Entonces, sí hay un proceso legislativo que se supone que debería ser complicado, pero que no lo es porque tenemos un partido hegemónico que domina en el 70% del país. Entonces tienen los votos suficientes para cambiar la Constitución cuando se les antoje. Sí.
qué es lo que están haciendo. Y la gente y los abogados, pues estamos bien, gracias, ¿no? Sí. No hay mucho que se pueda hacer con esta hegemonía partidista. No, pues sí, todo un tema eso, digo, ya entrando ahí como pues a la parte política, ¿no? Pero de acuerdo contigo. Hablabas hace rato también del tema de que tu nicho era para empresas. Sí. Platícame un poquito de eso, qué es lo que hacen para las empresas y que a lo mejor qué tips tú les podrías dar a otros empresarios con base pues a los problemas que has visto que tienen, qué les recomiendas, etcétera, ¿no? Mira, nuestra área de práctica primordial en el despacho es el derecho corporativo, el derecho empresarial. Uh-huh. ¿Qué abarca el derecho empresarial? Absolutamente todos los aspectos de la empresa. ¿Cuáles son estos aspectos? Desde la constitución de una empresa, la estrategia para la distribución de capitales, los convenios entre socios, contratos, todos los contratos que requiera la empresa, de negocios laborales, toda la defensa que requiera la empresa para defender sus intereses, el registro de sus activos intangibles como son marcas, todo en general, todos los aspectos que abarque una empresa o que requiere una empresa, los podemos ver en nuestro despacho. Entonces, ¿qué consejos le daría a los empresarios? Uno, que siempre cuente con el respaldo de un abogado. No es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque nadie te va a asesorar mejor que un buen contador de la mano de un buen abogado. Okay. ¿Por qué? Porque te van a permitir cumplir en tiempo y forma con tus obligaciones financieras y legales. Te van a prevenir contingencias, te van a poder asesorar en cómo disminuir la posibilidad de pérdida para tu empresa. O sea, ¿cuántos empresarios no hay que venden a crédito o les pagan a 90 días y que tienen amarrado esa mercancía que ya soltaron pues, con una triste orden de compra? Oye, cuate, pero pues eso no es un contrato, ¿no? Y ahí no se establecen los términos de pago y no se establecen las consecuencias por el impago. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad empresarial para que antes de que tengan una contingencia, de manera preventiva, se asesoren y tengan los servicios y el respaldo de un abogado que los acompañe. Y esto se va a traducir invariablemente en el crecimiento de la empresa, ¿no? Siempre es mejor saber que existe un abogado y que cuentas con él una vez que estés en problemado y que te llegue una demanda o que te dejen de pagar, pues andes buscando quién te puede ayudar para cobrar y donde ya los costos son diferentes, donde seguramente ya traes una pérdida arrastrando por ahí. Entonces el abogado te puede ayudar a prevenir todos estos escenarios negativos. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tú ves ahí en las empresas de cosas que no hacen y que a lo mejor tú le recomiendas hacer, no? Mira, ahorita la cuestión laboral, que contratan sin tener reglamento interno de trabajo, contratan sin un contrato de trabajo, contratan sin darlos de alta en el seguro social. Yo creo que la cuestión laboral es la parte más delicada para cualquier empresa de cualquier tamaño, ¿no? Tienes que contratar bien a tus trabajadores, tienes que hacer un proceso de selección previo, tienes que asesorarte por un especialista en recursos humanos para disminuir el que puedas meter a tu empresa a alguien que te robe información, que te robe clientes, que te robe literal dinero, o que vaya a contaminarte con una actitud negativa o con unas ideas subversivas al resto de tu plantilla laboral. Entonces, la cuestión laboral es sumamente importante, seguido de los contratos comerciales. Llámese de suministro, llámese de venta, tienes que asegurar que si tú compras, se te va a entregar en tiempo y forma, y si tú vendes, que vas a recuperar y que te van a pagar, ¿no? Esos son los principales problemas que hoy por hoy veo en las empresas, sobre todo en este 2026, que es muy raro en cuanto a la cuestión económica, sobre todo aquí en Tijuana. ¿No te has dado cuenta la cantidad de naves industriales que están vacías? Se están yendo, ¿no? No hay trabajo en Tijuana, no hay rotación de personal, la gente no está soltando su chamba, y la gente que se está quedando sin chamba está batallando para conseguir. Y los propietarios de naves industriales pues están dejando de percibir esos ingresos, esas rentas, porque las empresas se están retirando del mercado. Y esto pues está convirtiéndose en un círculo pernicioso en donde vamos a vernos afectados
muchas industrias. Sí. Muchas. Sí, digo, ese tema económico yo creo que ya va para el año, ¿no? Que se está contrayendo y como bien dices, es raro verlo en Tijuana porque siempre se caracterizó de que, renunciabas aquí Y te ibas al otro. y te ibas al otro, 2 cuadros ya tenías chamba, ¿no? Y ahora pues es todo lo contrario, ¿no? La gente tiene que cuidar su chamba, ¿no? Porque si no, no te lo dan. O emprender. Tenemos que cuidar el trabajo. Sí. Y si vamos a emprender, pues hay que hacerlo bien. Claro. Hay que hacerlo bien porque puedes poner todos tus recursos, todos tus ahorros en un emprendimiento y si no hiciste un buen análisis de mercado o comprometiste ya tu patrimonio y no te llega la mercancía o vendes y no te pagan, pues te truenan, ¿no? Sí. Tienes que tener un ahorro lo suficientemente amplio para aguantar esta época de vacas flacas en la que estamos. Correcto. Sí. Hablando de eso, me gustaría platicar sobre la estructura de una firma legal o de un despacho, cualquier cosa que tenga que ver con este giro, ¿no? ¿Cómo la estructura de crecimiento, de que pues ya tienen sus abogados? Es decir, ¿cómo esta estructura también hace rentable, ¿no? El negocio. Imagino que como todos pues empiezan solos. Bueno, yo ya sé que traes tu equipo, no sé cómo está por acá. ¿Cómo es ese crecimiento y esa estructura cuando pues ya el negocio te empieza a pedir de que ya sabes que tú solo pues no vas a poder? Y también, ¿cómo hacemos la parte de, o sea, de este crecimiento que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Sí. Fíjate que al inicio, como te platicaba hace un instante, nos enseñan a ser abogados, más no empresarios. Uh-huh. Yo inicié... Es que no quiero decir nada. No, es una señal para mí. No más del tiempo, vamos bien. Ok, va. Entonces, nos enseñan a ser abogados, más no empresarios. Uh-huh. Yo inicié en el... ¿Qué será? Yo soy de la generación 98, 2002. En el 2000 inicié en el despacho. Aprendí. Y yo salí la carrera a los 20 años. Uh-huh. 21 años, a los 23 años, por ahí se abrió una vacante para ser abogado de una empresa a nivel nacional grande, uh-huh, de llevar asuntos externos, que era hipotecaria su casita. No sé si por ahí la han escuchado. Me suena, sí. Ya estamos hablando de muchos ayeres, ¿no? Sí. Más de 20 años. Y resulta que dentro de la gama de abogados que hicieron solicitud y todo eso, entre los 3 que quedaron, quedé yo. Pero la hipotecaria su casita tenía una política en el sentido de que no contrataba abogados de menos de 30 años, ¿no? Ok, entonces vino, me acuerdo, la directora a nivel nacional para conocer al abogado de 23 años, que era la primera vez que iba a contratar y todo esto. Y a los 23 años me hago de los servicios o firmo contrato con hipotecaria su casita, dándome un asunto nada más. ¿Por qué? Porque pues, no había confianza. O sea, dicen, ¿a quién le estamos confiando? Y ¿no? Uno que tuviera... O sea, que no hubiera tanto riesgo. Que no hubiera tanto riesgo si no sale mal. A los 3 meses me preguntan cómo vas. No, pues ya la traigo para toma de posesión, ¿no? O sea, porque antes los juicios avanzaban rapidísimo. No es como hoy. Entonces, me soltaron más. Entonces ahí fue cuando empecé. Y ya llegó un momento en que hipotecaria su casita, yo era el que más le asignaban asuntos. Por ahí... indirectamente, junto con el despacho, manejábamos asuntos de bancos. Llevábamos HSBC, llevábamos Banorte. Ya se acerca también Patrimonio, se acerca Tertius, se acerca ABC Capital y era abogado de todos ellos. Entonces, la plantilla de abogados que tenía era bastante y crecí muy rápido profesionalmente y de manera económica también. ¿Qué pasó? Que es como un tip para los que van empezando y llega muy pronto la fama. Porque no es tanto la fama, o sea... sí, es el crecimiento del que no estás... crecimiento rápido, exponencial al que no estás acostumbrado. Te subes un ladrillo, te mareas. El detalle es que a todos nos va a pasar. El tema es
el tiempo que dures en ese estado. Lo mío fue rápido. Me aterrizaron a los 3 meses, ¿no? Ok. Y seguí. Pero llega un momento en el que no se administran las finanzas, no se administran los recursos. Uno cree que sigue, que la llave sigue abierta y todo eso. Pasaron cosas, no las detectas, su casita quiebra, esto quiebra, todo se empieza a colapsar. Okay. Lo que viene siendo por ahí del 2007, 2008, empieza a colapsar. O sea, ahí tú eres empleado de ellos, ¿no? Pero externo. Ah, ok. O sea, yo tenía mi propio despacho. Ah, ok. O sea, entonces, dentro del despacho era su proveedor. En el que estaba, exactamente. Ellos eran tus clientes. Eran mis clientes y yo les llevaba a todos los juicios. Okay, yeah. Junto con el despacho. Okay. Yo en el despacho llegué y lo metí a la tómbola. Todos los asuntos que yo jalé, que fueron todas estas empresas, las jalaba y de parte del despacho traía HSBC, Banorte y otras instituciones de crédito. Entonces todo lo metimos a la tómbola y nos iba bien. Okay. En el revolvente nos iba bien. Llegamos a tener 8 abogados, 3 asistentes, 4 pasantes, 2 contadoras. O sea, era un despacho grande. La mala administración de un servidor llegó a, como dijera con César, oye, caí en bancarrota. No caíste en bancarrota, llevaste toda la tribuna. Sí. Y ahí fue cuando tuve que empezar nuevamente de cero, casa de mis papás, con una deuda altísima, que no sabía cómo salir de ella. Y otra vez a empezar de cero. Ok. Y tips. Ajá. Como tips. ¿Qué aprendizaje si estuvieras en esa situación otra vez? Yo creo que me hubieran servido mucho libros financieros. Porque todo lo que hice fueron errores totalmente financieros y totalmente errados. O sea, era un tema tipo de que gasto más de lo que estoy entrando o por ahí. Si les cuento algo, si les confieso algo, yo no veía mi cuenta. Porque yo decía, yo nunca voy a acabar ese dinero. Hasta que llega tristemente un día, quiere sacar dinero y te dicen saldo insuficiente. O sea, a ese grado. O sea, cero control de tu... Totalmente. Yo no veía mi estado de cuenta. Mes con mes no veía mi estado de cuenta. Obviamente cuestión fiscal mucho menos. Me tuve que hacer disciplinado, que de hecho es lo que aquí mi César a veces me lo dice y me lo dice mucho, Miguel. Es que... no lo quiero decir así para no... No te vayas. Hay que recordar, el primer socio que tenemos en México es el gobierno. Es el gobierno. Tienes que darle su parte a tu socio para que vivas tranquilo y puedas crecer. Sí. Y me decía César, Miguel, es que eres un genio canijo en lo que haces, pero eres indisciplinado completamente. En la administración, en todo. ¿Qué hice? Empecé a leer libros financieros. Y yo creo que sí leí 30, 40, fueron muchos y me di cuenta de los errores. Entonces, a partir de ahí, empecé con el hábito de todo lo financiero llevarlo bien. Hasta inclusive el libro de Padre Rico, Padre Pobre te sirve. El hombre más rico de Babilonia es otro. Es muy bueno. ¿Quién se robó mi queso? Porque yo estaba en esa etapa. Es un libro chiquititito. O sea, que es de mucha enseñanza también. Fueras de serie es un libro buenísimo, muy bueno, lo tienen que leer. Y muchos libros más que me llevaron a ser prácticamente estructurado financieramente y estructurado disciplinadamente. Antes, a mí, no sé si a ti, César, pero a mí antes no me gustaba delegar. Porque para mí el delegar era a la persona que se lo voy a delegar no tiene la misma capacidad y o sea, los miedos, los hierros que uno trae. ¿Por qué? Porque es el ego hablando. Y ahorita delego mucho. Y no pasa nada, al contrario, inclusive hacen mejor las cosas que yo. Entonces yo estoy afuera, ya no estoy en sí litigando directamente, tengo los abogados que litigan, nada más yo llevo asuntos o de amigos o de referidos.
muy cercanos y son los que ingreso. Pero yo prácticamente estoy ahorita, por afuera y un tema más de empresario, por lo que tú y yo sabemos, que es el despacho lo tengo por un lado y otra empresa inmobiliaria por otro. Ok. Sí. De ahí es donde... Tocas un punto bien importante. Yo creo que el equipo es vital. Sí. Tienes que saber armar tus equipos. Tienes que allegarte de personas que incluso sean más capaces que tú para que puedas delegar con esta confianza. Parte de la esencia y la importancia de un mentor. A mí, mi señor Raúl Ojeda Mestre, quien era uno de mis jefes en Ciudad de México, me dijo cuando me independicé del despacho donde trabajaba para él. Me dice, vas a crecer el día que tengas ahorrado 1 año de gasto de vida de tu casa y 1 año de gasto operativo de tu despacho. Okay. Ese día vas a empezar a crecer. Gracias a Dios, antes de la pandemia, nosotros el despacho ya habíamos cumplido esa meta. Ya teníamos en el banco un año de ahorro de gasto de operativo del despacho, y 1 año de gasto operativo de la casa. Por supuesto, vino pandemia. Si no hubiera sido por ese fondo que teníamos, sí, lo hubiéramos pasado muy mal. Claro. Muy, muy, muy mal. ¿Por qué? Porque como abogados, prácticamente nos coartaron la posibilidad de trabajar para aquellos que litigaban. Estaba cerrado todo. Estaban cerrados los juzgados. Sí. Pero sí, los problemas seguían, pero no había dónde dirimirlos, no había de dónde solucionar esas controversias, ¿no? Entonces, si no fuera por esa recomendación que me dieron y que yo atendí, yo creo que nos hubiera tronado la pandemia. No nos tronó, salimos bien, estamos aquí, seguimos creciendo. Estamos en este proceso nuevamente de volver a reunir el gasto operativo del despacho, que es muy alto, pero el tema está en hacer una buena estructura, un buen equipo, porque esto va a permitir a ti, como titular del despacho, salir a buscar el trabajo, salir a buscar los clientes, a prospectar y a llegar ese trabajo para todos los demás, ¿no? En una etapa de crecimiento, ¿quiénes son las primeras personas que deberían contratar en un despacho? Yo creo que, pues aparte, dependiendo el tipo de estructura de despacho que te das, hay varias estructuras de despacho, ¿no? Está desde el solo practitioner, que es la oficina personal, donde está el abogado, si acaso con un pasante o un asistente, pero el abogado es el que hace todo, ¿no? Sí. Están ya los despachos colaborativos, donde se juntan 2 o más abogados y colaboran de manera estrecha mutuamente, cada quien con su equipo. Está las firmas legales como tales, donde hay unos socios fundadores, esos socios fundadores con los años se retiran y los asociados suben a la posición de partners y ahí va haciéndose esta cadena virtuosa donde ya cada quien participa de las utilidades del despacho en su calidad de socio, ¿no? Entonces hay que ver de qué tipo de firma o qué tipo de despacho legal estamos hablando, pero en principio, en mi experiencia, se requiere un excelente asistente personal, ¿sí? Una persona, no necesariamente un pasante, que normalmente es un estudiante de derecho que quiere aprender y que está dispuesto a apoyarte, que muchas veces se le paga de manera proporcional a lo que sabe, no porque se le quiera explotar, ¿no? Sino porque es una persona que te va a dar 3 horas de su día, 4 horas de su día, y en esas 4 horas, pues realmente lo que vas a hacer es mentorearlo, le vas a enseñar, le vas a dar consejos, lo vas a enseñar a analizar un documento legal, lo vas a enseñar a que ubique dónde están los juzgados. Entonces entre abogados, por lo menos los que podamos ser considerados de la vieja escuela, es un pacto no escrito en donde, a ver, tú te acercas, aprendes el oficio y vuelas. O sea, yo no espero que te quedes ahí toda la vida. Yo lo que quiero es que vueles. ¿Por qué? Porque te estás formando como abogado. Entonces yo soy parte de ese escalón, ¿no? Soy un peldaño de ese escalón, de esa escalera que vas a ir subiendo. Y muchas veces ustedes mismos le invierten mucho más tiempo, ¿no? Que si fuera a llevar un caso. Me refiero a que te estoy enseñando claro, a hacerla, claro. ¿no? Sí. Muchos abogados, yo creo que gran parte de los abogados no tienen o no tenemos la paciencia de enseñar. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí hacer un contrato porque yo ya sé que estoy pensando. No tengo que explicárselo a nadie. Yo nada más lo plasmo y sale el documento.
a decirle a un pasante o a un estudiante de derecho, a ver, vamos a hacer un contrato de arrendamiento. Revísate el Código Civil para que veas qué es el arrendamiento, revisa esta jurisprudencia, básate en esta experiencia que tenemos. ¿Por qué? Un buen contrato, para que un contrato sea eficiente, por ejemplo, si no has tenido experiencia en litigio y no has defendido este tipo de contratos o este tipo de asuntos, difícilmente vas a poder hacer un documento a prueba de balas. Entonces, necesitamos transmitir esa experiencia que nosotros adquirimos en la lucha al pasante para que él asimile. Entonces, pues sí, le invertimos tiempo, de ahí el pacto no escrito donde sí me apoyas, pero yo también te apoyo para enseñarte. Entonces, yo creo que al principio lo esencial es tener un buen office manager o asistente administrativo que te ayude a tener el control de tu agenda, tener el control, el contacto con los clientes, que te ayude al archivo físico, y toda esta dinámica está cambiando. A partir de este año, con el uso ya generalizado de la inteligencia artificial en despachos, estas funciones administrativas se están sustituyendo paulatinamente, ¿no? Yo hoy por hoy puedo agendar nada más diciéndole a mi inteligencia artificial, o sea, agéndame a esta persona y ya me da las opciones de fechas para hacerlo, ¿no? Claro. Y ya, yo ya no tengo que hacer nada, ni necesito a un asistente persona para que haga esa labor por mí. De hecho, justo traía también ese tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo les va a ustedes con eso en su ramo? Que si bien yo creo que es algo que en todas las industrias ya está implementado, todos los profesionistas, no sé, no les ha pasado a lo mejor que hayan clientes o incluso otros abogados, ustedes mismos, que lo usen para resolver casos o clientes que les digan, no, es que yo vi la inteligencia artificial y esto no es así, usted me está diciendo que es así. Sí, claro. Sí llega. De hecho, me ha tocado ya ver contestaciones de demanda vía inteligencia artificial. O sea, ¿y cuál es su opinión? No. Pues no aplica, sí aplica. No aplica. Ok. No aplica. Todavía no, está muy en ciernes. Le falta la parte del razonamiento jurídico basado en la experiencia. Sí. Okay. La inteligencia artificial funciona con lo que tú le alimentas y con un análisis que hace, pero es un análisis parcial, porque todavía no sabemos cómo ingresar todo el contexto y todos los aspectos que necesita la inteligencia artificial para llegar a una conclusión. Sí se usa, sí la usamos como una herramienta de apoyo, pero no puedes outsourcear el cerebro y la razón a la inteligencia artificial, porque ahí es donde puedes comprometer y aparte te cuesta, o sea, te sale en tiempo. Yo creo que es más costoso estarle poniendo comandos, que es como programar. Los prompts. A ver, en base a las leyes mexicanas me contestaron, házmelo, lo ves y dices, en la torre, o sea. Sí, le invertí días en eso. O sea, pero para los que van empezando y para poder cobrar, si tu intención es meramente cobrar, es una herramienta muy buena para los abogados que van empezando y que quieren justificar un trabajo. No van a ganar el asunto. Sinceramente, o sea, no van a llevar a buen puerto al cliente. Porque realmente sí, la inteligencia artificial está en pañales en cuestión jurídica, en cuestión de abogados. Aparte de que el abogado es astuto, de que el abogado trae otras cuestiones en la mente, de experiencias que ya trae, las puedes plasmar. Este es como el asunto aquel, que es así, lo jalas y lo armas. O sea, tú ya lo traes concebida la idea. Okay. Y es muy difícil, muy tardado que la inteligencia artificial te cache todo eso, por más inteligencias artificiales que haya. O sea, para el tema jurídico y los problemas de México, no te sirve. Y con todos los cambios que hay, ajustes, me imagino que también, ¿no? No te sirve. Sí. No te sirve. A mí sí me funciona. Yo sí la utilizamos como una herramienta. Herramienta base, pero, yo creo que la mejor. Para hacer labores, para facilitarnos la investigación, potencializamos lo que hacemos a través de la inteligencia artificial, más no la usamos como el recurso
para entregar el producto final, ¿no? Que en muchas ocasiones son demandas, contestaciones de demandas o generar documentos legales. No, eso necesariamente lo tiene que hacer una persona con la formación como abogado, ¿no? La inteligencia artificial, insisto, potencializa algunas actividades administrativas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cotización, yo le doy los parámetros a la inteligencia artificial y ya me manda un documento muy parecido a lo que yo hubiese redactado. ¿Pero por qué? Porque yo ya le alimenté varios proyectos de cotización, ya le alimenté el contexto y ya me está arrojando algo, digamos, 3/4 partes de lo que necesitamos, pero por supuesto le tenemos que dar el toque humano y es muy evidente, sobre todo en el ámbito jurídico mexicano, cuando un documento es redactado por inteligencia artificial. Los abogados tenemos un lenguaje muy particular, una manera muy particular de expresarnos, como lo tienen los médicos o los contadores. Y cuando se filtra todo a través de una inteligencia artificial, pues es evidente. Salen palabras que dices. Sí, palabras que no usamos ni en México, ¿no? Sí, exactamente. Y abundando un poquito a lo que decía César, dentro de uno de los libros de estos financieros como tip para los abogados que te tienes que convertir en empresario, no hay otro, porque al final de cuentas tu despacho es un negocio y tienes que verlo así. Dentro de los libros y qué es lo que yo practico es exactamente, te hablaban mucho de qué es la libertad financiera. Y la libertad financiera es ahorrar un año de gasto de casa, de gasto de tu negocio. Una vez que tienes ese en un banquito, ya tienes o se puede hablar de una libertad financiera y de ahí empiezas a crecer. ¿Qué es lo que en lo particular se hace o lo que yo hago? Yo acumulo y digo, ok, ya junté para el 2027 pagar toda mi renta, todos mis gastos de nómina, todos mis gastos que tengo en casa. Entonces, 2027, sí abro mi despacho. Ahorita tengo 2028. Ahorita tengo 2029. Entonces, ahorita estoy generando 2030. ¿Se me explico? Sí. Entonces, ¿en qué año estoy viviendo? En el 2030. No estoy viviendo en el 2026, ¿no? Sí. O sea, yo ahorita estoy viviendo en el 2030. Entonces tienes 4 años de libertad financiera. Posiblemente, digamos, ¿no? Te pudiera decir que si lo es ejemplificar. A lo mejor y tengo un año, a lo mejor tengo 2 años, ¿no? Sí. Pero esa es la intención. De irte llevando, entonces no estás viviendo en este año, estás viviendo en 2030 y te estás preocupando por cuestión de 2030. Ejemplo, ¿qué pasa si yo este año no junto para pagar el 2027? Y cierro año y digo, no tengo mis gastos para el 2027. Lo que me está diciendo el mercado es que tengo que cerrar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese gasto que tengo que desprenderme, no me voy a arriesgar a cómo está la situación. Tengo que retirar y tengo que buscar otra manera de poder hacer negocio en lo comercial. Tengo que recortar gasto, tengo que deshacerme de ciertos elementos, ¿sí me explico? Sí. O sea, para poder salir 2027. Si 2027 no lo alcanzo a sacar al 2028, cierro. Okay, pero ya traes una proyección previa, pues. O sea, eso es forzoso. Ya la debes de tener. Si no lo tienes, con el dolor de tu corazón tengo que cerrar. ¿Por qué? Porque ya no me alcanza para mantenerlos. Ni mantener. Y aunque tenga que hacer ajustes y todo eso, yo sé que cerrando eso, vendiendo propiedades y todo eso, a lo mejor alcanzo para otro año más. ¿Se me explico? O sea, muchas veces también se tiene la creencia de que los abogados, les sobra la lana, pero hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. O sea, hay meses complicados, hay meses, por ejemplo, todo este año empezó lentísimo. Y ahí va poco a poco. O sea, este año es de mantenernos, nada más. No hay que buscar una prosperidad excedente. Tenemos no echarte que para atrás. Mantenerte, nada más.
Sí. Que son partes al final del día de los ciclos económicos, ¿no? Siempre hay altas, bajas, Sí. medias, como estamos ahorita. No se sabe qué va a pasar mañana, pero como tú dices, no es aguantar. Sí. Muy bien, pues miren, ya para finalizar, me gustaría preguntarles y que también nos dejaran su consejo, ¿no? Si ustedes el día de hoy o el día de mañana empezaran desde cero en sus negocios, pues en este caso de sus firmas, ¿no? ¿Qué es lo que harían diferente? Ya nos platicaste mucho, no sé si sea eso, si fue tu mayor lección, pero a lo mejor qué consejos podríamos darle pues a personas que estén viendo este podcast y que a lo mejor son abogados y que son futuros empresarios de despachos, ¿no? Okay. ¿Qué tip le darían para que ellos no cometan eso? Que se vayan de México lo más pronto posible. O sea, no, y no es mal consejo, en serio. Lo estoy diciendo desde el corazón. No sé si tú has pensado en migrar en un futuro. Pues aquí nos tocó vivir. Sí. Creo que tenemos que adaptarnos y evolucionar conforme evoluciona el país Cabrón. o la regresión que sea, ¿no? Pero mira, yo creo que teniendo la respuesta en lo que piensas, en lo que piensas en una mejor respuesta que irte de México. Ponle que no tengan la posibilidad, como yo no la tengo todavía. Yo creo que haría diferente. A la par de haber estudiado la carrera, durante el tiempo que estudié la carrera, me hubiera dedicado, hubiera querido aprender finanzas, hubiera querido aprender negocio, hubiera querido aprender ventas, porque al final del día te das cuenta cuando ya estás por tu cuenta, cuando ya no es parte de una estructura, de un despacho. Los despachos donde yo trabajé tenían años de haberse formado, no habían empezado un año antes. El caso de Ojeda había empezado en 1960 el despacho. O sea, eso ya era la segunda generación la que estaba en el despacho. Ventas, definitivamente saber vender tu servicio de una manera adecuada y evitar esta curva de aprendizaje que es muy marcada, sobre todo al principio, y muy difícil. Y sobre todo a la edad que yo empecé con mi despacho, donde ya tenía compromisos familiares, donde ya estaba por nacer la primera de mis hijas. Pues imagínate, tienes al bebé nuevo que es el despacho, tienes a la bebé nueva que es tu hija, tienes compromisos familiares. O sea, ya estás en esta carrera de tener que trabajar para subsistir, ¿no? Entonces, si hubiera empezado antes con esta independencia financiera, con este aprendizaje de cómo vender el servicio, cómo posicionarte de una mejor manera, quizá hubiera sido más fácil el inicio, el arranque del despacho. Y por ejemplo, ahorita un tip de ventas que tú puedas dar así rápido que a lo mejor a ti te haya funcionado. Porque siento que el tema del despacho a lo mejor lo compararía con un tema de médicos, ¿no? Es decir, dependes pues de gente enferma para poder tener chamba, ¿no? Y para poder generar. En su caso, pues en la mayoría, pues de los casos dependen pues de problemas que tengan legales o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué tip? Podría decirte que se preparen. Tener la preparación académica y la experiencia necesaria para poder vender el servicio y que puedas cumplir con el compromiso, ¿no? Si te quieres ostentar como el mejor abogado de Tijuana, que realmente lo seas, que realmente lo seas y que sepas que si vas a atender un nicho o una determinada cuestión, que tengas la preparación suficiente para que entonces sí, sal a venderlo. ¿Cómo lo vas a vender? Como tú quieras. Si te quieres publicar en redes sociales, si quieres subir un TikTok y decir yo hago esto, que realmente lo puedas hacer. Y la otra cuestión es, para hacer hay que parecer. O sea, hoy por hoy vemos abogados que están en tenis a juzgados. Vemos abogados que ya es tan cambiante la sociedad y somos tan relajados aquí en el norte, sobre todo, que nos olvidamos a veces que las formas son importantes y que incluso la manera como uno se presenta en el juzgado no es que uno quiera ser ostentoso, no es que uno por traer un saco y una corbata sea más o menos que nadie. No, simplemente es una manifestación de respeto, uno, a la institución ante la que te estás presentando, a los juzgadores, a tu cliente. Entonces, y además de que, pues, imagínate tú que fueras con un médico y que el médico te atendiera en chanclas. ¿Qué confianza te iba a dar, no? Entonces tienes que guardar esa sobriedad y esa imagen, si tú quieres, arcaica del abogado, pero que al final del día
es lo que le da la confianza a tu cliente. Entonces, yo creo que parte de una buena venta es mantener esta imagen de seriedad y profesionalismo y que no se pierda, ¿no? Y sustentar lo que tú quieras hacer de publicidad, de posicionamiento, sustentarlo con el conocimiento real para que puedas dar el resultado que espera tu cliente. Porque si tú prometes mucho y no llegas a satisfacer esa expectativa, pues un cliente insatisfecho te va a dar 10 recomendaciones malas. Claro. Sí, y de igual forma, si tienes un cliente satisfecho, pues te recomendará con 1 o 2 personas más que van a llegar y siempre llegan. Por eso te dije desde el principio, para mí no hay asunto pequeño, porque un asunto pequeño se atiende de igual manera que un asunto grande, porque sabemos que eventualmente este asunto pequeño nos va a traer a un gran cliente. Ok, buenísimo. Gracias, César. ¿Y tú qué onda, Miguel? Váyanse. Sí. Váyanse de México, que nada es cierto. No, si van empezando, como dijera César, no hay nada más esencial que prepararse, estudiar, dedicarse realmente a lo que viene siendo el derecho. Y pues en cuestión de ventas, fíjate que en una ocasión me pasó porque andábamos ahí entre traía muchas instituciones de hipotecarias, de crédito y todo eso que atendíamos. Y por allá uno de mis muchachos se le ocurrió, me dijo, ¿y si lanzo una campañita ahí nada más para llevar prescripciones? Que la prescripción es un asunto muy básico. Órale, pues, lanzó la campañita en Facebook, bien con sector y todo eso. Nos cayeron alrededor como de unas 50 prescripciones. Llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya quítate esa campaña. Okay. ¿Por qué? Porque es mucha chamba, o sea, traemos y nos fue bien, o sea, nos fue bien. Entonces, miren, si van empezando, hagan la campaña de divorcios, que es lo básico. Hagan campaña de sacar el pasaporte al niño, que el papá se fue, que ahorita en Tijuana hay mucho de eso. O sea, empiecen por algo básico. Okay. Y lo que sí es importante es acercarse a un mentor. Okay. A un mentor para que les dé lo que viene siendo la técnica jurídica. Porque nosotros en el despacho, la mayoría de los asuntos que se han ganado, si no es que todos, no se ganan a lo mejor por el conocimiento, porque si tuviéramos o no razón, se gana por la técnica procesal. Okay. Y eso es sumamente importante. El conocimiento es un más de que para competir tienes que tener el conocimiento. Sí. Lo que va a hacer que ganes es la técnica. Es la técnica procesal, la astucia, técnica procesal. Okay. Es la técnica procesal, ahí. El diablo está en los detalles. Los detalles. El diablo está en los detalles. Okay. Y si en algo a lo mejor soy muy socorrido, es que veo muchos detalles y los detalles sí los veo. Okay. Si veo cuando no están bien las cosas, y aparte el abogado tiene un feeling distinto, decir algo anda mal aquí, una intuición, algo no está bien, déjame hacer esto y pescas. Y en los detalles es donde se ganan los asuntos. Que al final ese feeling, esa intuición, pues te la da, me imagino, la experiencia, ¿no? Muchas veces o la experiencia o el don que ya traes. Sí. Okay. Y como abogado traemos ese don. O sea, hay algo que no nos cuadra y sabemos es por aquí, es por aquí y es por ahí. Ok. Sí. Muy bien. Pues ya para finalizar, nada más agradecerles. Al contrario. Miguel y César, su tiempo. Y pues nada, a cualquier cosa que tienen en su casa. Gracias. Y pues a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy. Esto fue el episodio número 9 con el licenciado Miguel Gutiérrez y el licenciado César Montes de Oca. Negocios legales, aquí negocien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.